Ya está. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches, compañeras, buenas tardes, según los usos horarios. Pues gracias por el servicio. Es para mí un placer el poder desnudar mi corazón, mi alma a través de este defecto que pues me quitó mucho tiempo. Hoy ya no. Me ha quitado la posibilidad de disfrutar todo lo que mi poder superior Dios me ha regalado. Y bueno, les agradezco mucho. Mi nombre es Nora y yo soy neurótica, enferma emocional, codependiente. Y pues este defecto nada menos se llama envidia. Y la envidia es una gran enfermedad. Yo no lo veía así, compañeras, porque inclusive de repente escuchaba personas que decían, es envidia, pero de la buena. Y pues no, hoy me doy cuenta que no hay envidia buena, que la envidia es una enfermedad que destruye. Y quiero empezar compartiéndoles lo que es la definición de la envidia. Dice, es resentir que otra persona tenga más ventajas, bienes o personalidades y yo desear poseerla. Esto es la envidia. O también el codiciar lo que otro tiene. Y ahí empiezan las preguntas con Nora. ¿Y por qué otro lo tiene y yo no? Porque ¿será que a él lo quieren más o fue más afortunado y yo no? ¿O, o por qué no? Y bueno, aquí yo no juzgo, pero yo me preguntaría, ¿será correcto tener envidia o no tener envidia? Y pues para mí, personalmente, no es correcto, porque saben, ese defecto que yo lo descubrí hace unas pocas 24 horas cuando yo llegué a Coda. Mientras viví no disfrutando lo que yo tenía, rechazando muchas de las cosas que a mí se me daban, porque esas eran para mí. Y yo quería lo que los demás tenían. Entonces, cuando yo llego a Coda, pues me empiezo a aplicar ahora sí el programa, empiezo a escuchar, a ser consciente, porque entonces, así como me lo indicaban aquí, ponía mi mente alerta y receptiva. Y en una reflexión hablaba de la envidia, de cómo quería yo, o sea, al estar leyendo, yo personalizo, compañeras, yo cuando leo algo, o sea, le pongo el nombre de Nora, o sea, te lo están diciendo a ti. Y yo sentí tan feo porque ahí me di cuenta cuánto tiempo yo rechacé principalmente, o sea, fueron muchas cosas, pero en ese momento yo me daba cuenta cómo yo rechacé a mi familia, compañeras, a la familia que yo había formado, no ya a mis familiares. Ya de ahí empecé a darme cuenta, abrir más actitudes que yo tuve a través de este defecto, la envidia. Y recuerdo que cuando terminó en esa ocasión, pues yo terminé muy sensible a llore, porque yo decía, no es posible. Yo nunca quise los hijos que tengo, porque no eran lo que mi mente había fabricado. Yo quería elogios, yo quería satisfacción a través de ellos, yo quería realizarme a través de ellos. Con mi esposo fue lo mismo, o sea, no era la persona que yo quería, o sea, y yo sufría porque a cada momento resentía que él no fuera como eran tal vez mis hermanos con sus esposas, como eran
los vecinos o cómo eran las personas que yo veía que tenían una muy bonita relación. Y entonces resentía yo eso. Y también me empecé a dar cuenta cómo resentía las personalidades de los demás. De mi parte, con mis hijos y con mi pareja, con mi esposo, que era, fue ahí donde se abre el corazón de Nora, donde ella se da cuenta que lo tuvo, pero no lo quiso, porque no lo veía con los ojos de gratitud, con los ojos de amor. No, lo veía con los ojos de ingratitud porque no llenaban los requisitos que la envidia de Nora tenía. Para mí fue triste, doloroso y difícil el aceptar, pero ya estaba aquí, compañeras. Cuando yo llego a renacer en mí, pues eso fue, Nora renació. Y tenía que entregarse a un trabajo completo. Si quería salir de la frustración, de la ira contenida, de la tristeza, de la depresión, de esas heridas que la tenían atrapada. Tenía que rendirse y entonces dejar que hubiera alguien superior a ella para que la ayudara. Y créame que yo ese día yo le decía a Dios, pues ayúdame, porque ya no había posibilidad, compañeras, de que yo en ese momento dijera, no, sí, bueno, hijo, perdóname, vamos a intentarlo de nuevo, o vente, esposo, o no, compañeras, yo cuando llego a esta agrupación, yo ya llego sin familia, yo ya llego, divorciada, con un intento de otra relación fallida, con un hijo que ya había fallecido, con otro hijo que estaba peleando su batalla con la adicción y que yo por eso no quería, pues es que eso que te estoy nombrando a mí no me gustaba, yo quería que dijeran que Nora tenía una bonita familia, que no tenía pérdidas, que no se había equivocado, que no había fallado, pero pues no, resulta que no, que ella llega ya sin nada, se puede decir sin nada, es más, poquito faltó para que mi aliento se terminara. Yo sentía que me moría, compañeras. En esa relación que les comparto, que fue me divorcio y luego un intento de tener una relación, esta persona se involucra con mi madrina. ¿Ustedes creen que la envidia no me afloró? Claro que me afloró la envidia. Es decir, es que yo no soy como ella, es que no tengo sus cualidades, es que empiezan esas comparaciones que se llama envidia, que tienen ese nombre. Y Nora tenía que aceptar que tenía ese deseo de poseer lo que otros tenían. Y así se abre este panorama. Pero entonces, si yo quiero sanar, compañera, porque yo quería sanar, yo estaba sufriendo demasiado en ese momento. Entonces, lo que yo quería y empecé a hacer es ir a mi infancia. ¿Desde cuándo Nora era envidiosa? Porque yo soy envidiosa desde que era niña, compañeras. Empecé a recordar cómo mis padres nos traían los regalos en Navidad y nos los ponían a cada quien con su bolo y lo que le compraban. Y saben, yo soy la cuarta de 5 hermanos que viven. Fuimos 6 y una falleció.
pero somos 3 mujeres y todas las 3 somos muy diferentes. Obviamente los regalos pues eran diferentes, era lo mismo, pero eran diferentes, fíjese nada más. Mi hermana, la mayor, una niña muy callada, noble, retraída, bueno, bien portadita. Yo no. Yo era una niña berrinchuda, enojona, bueno, así se me decía, tengo enfermedad emocional, o ya sé por qué era así, ¿no? Y por la chiquita, ustedes saben que a la chiquita se les da todo, todo, todo. Entonces, envidiosa yo, claro, y celosa también, porque junto con la envidia, pues se involucran más emociones, más sentimientos. Y a mi hermana, me recuerdo, eso me quedó muy marcado porque lloré, 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 porque nos trajeron nuestros regalitos, con todas igual, una muñequita bien bonita, compañeras, muy bonita. Pero a mi hermana mayor era como una quinceañera así chinita y con su gorrito y su vestidito ampón. Y a mí me trajeron una muñeca de cabello rubia, de cabello liso y vestido azul, porque a mí siempre me gustó mucho el color azul. Y a mi otra hermana le trajeron una parecida a la mía, o sea, del mismo tamaño, nada más tenía el cabello chino y el vestido rosa. Y pues Nora quería cualquiera de lo de que ellas tenían, menos lo suyo. Y fue tan marcado para mí porque eso fue en Navidad. Y llegaron los reyes y nos trajeron una bolsita también de trastecitos y con unos dulcecitos y todo eso. Y los trastes nada más eran de diferente color, pero era lo mismo. La bolsa era del mismo tamaño, o sea, traían lo mismo. Pero yo no quería lo que a mí me habían traído. Yo quería lo que ellas tenían. A una la celaba porque pues, era la chiquita, era la consentida. A ella le daban más amor porque estaba chiquita y si yo le hacía algo, pues me pegaban y así me sentía, pues. Y mi hermana, pues mi hermana imponía sobre mí una personalidad que yo quería tener, porque yo quería ser como mi hermana. Yo quería ser noble, yo quería ser así como ella cae bien donde sea, compañera. Yo de repente tengo un poquito, dureza en mi semblante. Mi voz no es así como muy dulcecita. Hoy ya la acepto, pero en su momento yo no quería de Nora eso. Yo quería la personalidad de mi hermana y el cariño que le daban a la más chiquita. Desde ahí yo fui envidiosa. Cómo deseaba querer llenarme, pero de lo que los demás tenían, no de lo que yo tenía. Y así también en la escuela, también queriendo lo que los demás, mis compañeros, y obtenían sus familias, compañeras. Mi familia de nacimiento, pues no fueron las personas que yo quería, no me gustaban. Yo quería haber tenido una mamá buena onda, ¿no? Una mamá que me dejara hacer lo que yo quisiera, que no me pegara, que no me castigara, que me hiciera sentir amada, que se pudiera relacionar con todos. Como yo vengo de un círculo religioso muy cerrado, nosotros no convivíamos con muchas personas, no íbamos a fiestas, no íbamos a bailes, no, o sea, muchas cosas no podíamos hacer. Y yo envidiaba todo eso que los demás hacían, esas libertades que ellos tenían, ese apapacho, porque yo veía que había familias que se juntaban, que, que disfrutaban un paseo, o sea, eh, y nosotros no salíamos. El domingo era exclusivo de la iglesia, el sábado también en las tardes. Entonces, había muchas cosas que yo envidiaba de los demás y que yo no quería, que yo rechazaba. Rechazaba a mi mamá porque, bueno, hubo cierta fricción entre ella y yo, pues no hicimos clic como hija y madre porque yo me parezco a su suegra. Soy toda la cara de su suegra y pues mi mamá no se llevaba bien con su suegra. Y ni con su esposo, porque mi papá también se parece mucho a su mamá. Entonces, pues para ella, había momentos que hoy lo entiendo, como adulto, hoy lo entiendo, pues que
que descargaba su enojo conmigo. Y yo me victimizaba, compañeras. Yo decía, no, es que mi mamá me pegó bastante, me cacheteaba, me agarraba del cabello y me jaloneaba y me daba con lo que se le pasara por enfrente. Pero también, ya me di cuenta, pues, como yo también provocaba en ella la ira. O sea, ella nomás estaba de que la tocaras tantito para que tronara. Y yo lo hacía porque estaba herida, porque estaba enojada, porque traía muchas situaciones, porque no quería la mamá que yo tenía, porque no quería el papá que yo tenía, mi papá, ausente, pues, siempre estuvo con nosotros, pero no fungía como papá. Mi tío fue el que fungió como mi papá, él siempre estuvo, pues ahora sí que como un cero a la izquierda, ¿no? No se fue porque pues ya no había más, mi papá es hijo único y su mamá despegadita de él, o sea, cerquitas pero despegadita, también lo mismo que él, ¿no? Y bueno, yo me doy cuenta que yo viví llena de una insatisfacción desde niña. Y esta insatisfacción se generó a través de este defecto. Y la insatisfacción me llevó a ser malagradecida, compañeros, porque nunca agradecí lo que tenía. Yo tuve un techo donde vivir, rentamos un tiempo, pero después mis papás compraron una casa propia, no nos trajeron de una casa a otra casa, no. Yo solo recuerdo 2 casas. Mis papás me suplían de alimento, pero obviamente pues hubo momentos en los que no estuvieron. Y entonces, pues porque no estuvieron, no agradecí lo que me dieron. En casa nunca hizo falta el alimento. Puedo recordar eso, una ocasión en que no había gas y mi mamá preparó una leñita allá afuera en el patio y prendió, hizo de comer y puso unos frijoles que hoy me acuerdo que estaban muy ricos. Y hizo unas tortillitas hechas a mano y asó unos nopalitos. Y mi ingratitud a través de la envidia, como quiera, no me dejaba agradecer, aun cuando no tuve esa necesidad del alimento. Esta es una de las veces que recuerdo, pero yo no puedo decirles que me quedé sin alimento, que me quedé sin un techo, que me hicieron falta zapatos, que me hicieron falta ropa. Pero la que yo tenía no me gustaba. Yo quería lo que tenían los demás, yo quería la vida de los demás y la mía no la quería. Y no se diga, ¿cómo podría agradecer fracasos en mi vida? Desatinos. Y pues así me fui por la vida, compañeras, enojándome con muchas personas que yo creí que me habían hecho daño. Porque la envidia no nomás la sentía yo, la envidia involucra personas. Porque luego empiezo a agarrar personas a las que intoxico, enveneno. No sé si a ti te pasó, pero a mí sí me pasó el que de repente te pones me puse a juzgar, a hablar mal de personas que de alguna manera estaban saliendo adelante. Y te fijas, y cómo es de presumida, y este tipo de cosas envenenaba a las personas. Porque si ellas no lo habían visto, ahora lo veían. O sea, yo les daba mis ojos para que vieran de esta manera a las otras personas. Yo no me daba cuenta. Normalicé que así es porque la mayoría de las personas así lo hacen. Y darme cuenta que soy responsable de haberles pasado mis ojos a personas para que vieran a otras y las envidiaran, pues era doloroso. ¿Y por qué? Porque regularmente la envidia
Y esto se da en el núcleo donde yo me involucro. Mi trabajo, mi casa, mi iglesia, mi círculo de amistades. Y ahí yo le di vida. Yo hoy me doy cuenta que yo le di vida. Y entonces me empecé a analizar, dije, carajo, pues sí, sí soy. Sí he hecho todo esto y yo creía que era normal porque también lo vi en otras personas. Y como les comentaba ahorita, pues también le ponemos así como nombrecitos envidia de la buena. Dice, bueno, no pasa nada. Pero al abrir todo esto, me doy cuenta que la envidia tiene síntomas. Y uno era ese, el crítico, el envidioso, como yo, es crítico, se la vive criticando a los demás en lo que hace, en lo que no hace, cómo lo hace. El envidioso como yo es resentido. Claro, pues cómo no, cómo vuelvo a sentir esas ganas de poseer lo que ellos tienen sin agradecer lo que yo tengo. El resentido como yo es acusador, es chismoso, o sea, el que no vio ni nada, pero voy y lo pongo en mal. Y esta me duele mucho, compañeras, porque yo así estaba. Nora resentida y con todo aquello en su envidia se volvió amargada. Pues la insatisfacción a todo lo que da no la dejaba disfrutar nada, ni cosas bien bonitas, cosas buenas. Yo tuve momentos bien agradables, pero que por la envidia, porque no era así como lo que yo quería pues para presumir, me amargué, compañeras. Y es bien duro darte cuenta que quien convive alrededor de una persona amargada se cansa, porque no sabe cómo va a reaccionar Nora. Mis hijos no sabían cómo iba a reaccionar su mamá. Si lo que hicieron estaba bien, a su parecer está bien, pero ¿qué va a decir su mamá? Muchas veces verlos con miedo, porque entonces empecé a ver, así como que la película se empezó a proyectar y ver cómo mis hijos, pues se asustaban conmigo por mi cara, porque se deforma, la cara se deforma. Así como cuando entra uno en una recuperación, en empezar a sanar y empezar a vaciar mi corazón como yo lo empecé a vaciarlo, empecé a ver cómo mi cara se empezó a transformar, cómo mi cuerpo se empezó a transformar, cómo ese cansancio, esos dolores se empezaron a disipar. Pero pues fue todo a través de mi envidia. Y pues yo quisiera que ahí nomás quedara, ¿no? Pero la envidia también muchas veces me llevó a ser ambiciosa. Y la ambición luego me llevó, y a mí me dolía mucho esta palabra que mencionaba el papá de mis hijos, decía, es que es muy avara, ella no comparte con nadie. Y me dolía, no la entendía, yo sentía, me está atacando. Si yo le ayudo a él a sacar adelante la familia, o sea, empezaba yo a sacar mis justificaciones, ¿no? Pero como la envidia me llevó a querer poseer y no soltar. De repente hasta me empecé a dar cuenta cómo me volví acumuladora. Ya no quería soltar, o sea, esto no porque probablemente me haga falta, por si lo necesito. Y ya aquí ya lo tengo. O sea, empecé a tomar justificaciones de actitudes que se desarrollaron a través de la envidia, compañeras.
Y me daba cuenta cómo la envidia necesita destruir a las personas que tiene a su lado. Porque yo quiero tener el mejor perfil de persona. Y me daba cuenta que yo entré en una competencia con el papá de mis hijos, porque yo, a ver a quién quieren más, a ver quién hace más por ellos, a ver quién, o sea, queriendo destruir su lugar, su personalidad. Pues él era el papá y lo que hiciera a mí no me correspondía juzgarlo ni señalarlo. Pero como yo le tenía envidia porque a él lo querían así, así, fíjense, todavía lo estoy externando así, a él lo querían más mis hijos. Yo sé que mis hijos me querían, pero mi enfermedad los lastimaba. Entonces aprendieron a recorrerse un poquito, aprendieron a moverse, porque la cercanía conmigo entre todos estos, entre esto que les estoy compartiendo, pues los lastimaba. Y muchas veces me doy cuenta que a través de mi envidia fui vengativa, compañeras. Porque como a mí no se me daban las cosas como yo quería, yo había sido la protagonista aparentemente de esto, pero al otro le dieron, al otro sí le agradecieron, al otro sí le sonrieron, con el otro sí se acercaron, sí pasaron un tiempo a gusto y conmigo no. Entonces yo buscaba ciertas cosas para lastimar. O simplemente hacía un comentario, una crítica injusta, para que de ahí detonara y se rompiera esa armonía. Y seguí hurgando, compañera, seguí hurgando y me daba mucha tristeza cómo el éxito de las demás personas me dolía, me envidia. Yo les platico de mis hijos. Yo tengo un antes y un después, porque primero me casé y tuve dos varones. Y hasta los 12 años, tuve una niña. Y ahí empezó a cambiar mi vida. Pero con estos hijos míos, pues yo esperaba que ellos fueran lo que mi mente se había imaginado. Porque los estaba educando Nora. O sea, tenían que ser súper obedientes, exitosos y, y todo eso para agrado de ella, no para bienestar de ellos, no. Era porque yo a través de ellos quería que recibir mi calificación, mi aprobación. Entonces, yo cuando empecé a ver mis hijos eran todo lo contrario, compañeras, eran buenos niños, pero bien vagos, vaguísimos. Y defensores de la humanidad, porque ellos se peleaban con los demás por defenderlos. Y pues ahí va la mamá, tenía que ir la mamá a dar la cara porque los chiquillos se pelearon y ni era asunto de ellos, era asunto de otro. Y me daba tanto coraje ver cómo otros tenían hijos bien obedientes y yo no. Mis hijos no eran de bajas calificaciones, pero a mí nunca me llegaron a la medida, compañeros. Nunca. Cuando empiezo a darme cuenta de todo esto, pues también empiezo a sacar cosas de mi casa, porque como les digo, me volví acumuladora, pues me vaya a quedar yo con necesidad, lo necesito mejor, aquí lo tengo. Y entonces empecé a sacar lo que ya no me iba a poner, ropa que ya no me iba a poner, empecé a sacar papeles que ya no necesitaba, libros, cuadernos, trastes, o sea, de todo empecé a hacer limpieza. Porque ya no quería que me motivara o que me moviera en mi vida la envidia. Y pues también me empecé a dar cuenta cómo el éxito de otros
me causó mucha envidia y repulsión hacia mis hijos, hacia mi pareja, hacia mí misma por no haber logrado lo que ellos estaban logrando. Y ahí cuando les digo que empecé a sacar, pues empecé a sacar las calificaciones, las boletas que antes daban y ahí empecé a sacar fotitos y empecé a sacar premios, diplomas y todo eso y entonces se me partía el corazón de darme cuenta cómo nunca fue suficiente. Para mí nunca fue suficiente la calificación que ellos me daban. Truncaron sus estudios después ellos y yo veía cómo a mí, le digo, se da en tu entorno, a los hijos de mis hermanos, los matrimonios de mis hermanos, sus familias, de los hijos de mis hermanos. Yo veía cómo sus hijos sí habían estudiado, sí se habían realizado, sí les habían dado el gusto de ir y acompañarlos en una graduación, eh, en un logro, en un éxito. Cómo ellas tenían la atención, el cuidado de mis hermanos y la provisión y no tenían que andar con problemas como yo con mis hijos, ellas solas, no, mis hermanos siempre se hicieron presentes con sus esposas y sus hijos. Y eso a mí me causaba envidia, compañera. Ese éxito. Y se los cargaba a mis hijos, porque ellos no me dieron eso. Ellos, o sea, qué ingratos. No me dieron nada de lo que yo necesitaba. Pero al ver esas calificaciones y al ver que lo intentaron, decía yo, híjole, ¿cómo la envidia me cegó? Y nunca los valoré, los felicité. Al contrario, los regañaba, los castigaba, porque tenían que dar más. Su rendimiento tenía que ser más. Esas exigencias de Nora. Y bueno, esas exigencias y esos deseos personales, pues me llevaron a ser muy ambiciosa, querer ser competitiva con todos, pero no en buen plan, porque no lo hacía así. Y entonces me doy cuenta que empecé a fabricarme como disfraces para ocultar la envidia, porque a mí pues no me parecía que me señalaran o que me vieran como una persona envidiosa, ¿no? Creo que decía yo, no, pues ¿cómo? Así no. Y entonces, muchas veces empecé una manera de yo quejarme y no decir que era por envidia, era decir que la vida era injusta. La vida fue muy injusta conmigo. O sea, yo he sido una mujer muy trabajadora. Apoyé en mi casa, hice todo lo que pude para apoyar a mis padres, para que ellos se sintieran orgullosos de mí, pero no les llegué. O sea, ellos distraídos, no me quisieron, en su trato fueron injustos conmigo, por eso me salía antes de mi casa. Sí, hubo muchas cosas de esas, pero estos eran disfraces que yo utilicé en la envidia que sentía. Cómo la vida fue injusta conmigo, después de que yo no fui una persona problemática, que me di al servicio en una iglesia y cómo yo esperaba tener un matrimonio bien y no se dio. No se dio, hubo infidelidad, hubo muchos problemas, hubo enfermedades, después en mi familia, mi hijo se enfermó de insuficiencia renal y
Y hubo muchos conflictos, qué injusta es la vida, qué injusto es Dios, mi poder superior, que se llama Dios. También muchas veces dije, qué injusto, porque no tomó en cuenta nada de lo que yo hice, ¿no? Y así juzgué y critiqué, exponiendo lo mal que me había ido, para que los demás vieran que, o sea, sí fui una buena persona, pero pues la vida no supo tratarme, ¿no? Y este fue un disfraz de la envidia. Otro disfraz que yo utilicé, simular apatía o indiferencia hacia las personas o situaciones. Como muchas veces, pues, como que no me interesa, ¿no? Voy a aparentar que no me interesa lo que está pasando. No me mueve nada. Y esto, déjalo ahí, que de ahí no pase, ya no quiero. Ni lo quiero solucionar, ni quiero hablar del tema. Me tiene cansada ya. Aparentando ser una mujer dura, insensible. ¿Por qué? Porque me dolía. Porque yo me sentía a través de este defecto, me sentía violentada por los éxitos, por los logros, por las cosas buenas que les pasaban a los demás. Y para mí era injusto. Y muchas veces, compañeros, me disfracé de autocompasión. Pobrecita de mí, qué mal me ha ido, qué mala suerte, no sé por qué, es una cosa tras otra cosa. Todavía no termino de levantarme de una cuando ya viene otra, ¿no? Esas veces que te dicen, te llueve sobre mojado. Y así me pasaba a mí. Y pues yo, pobre de mí, todo me pasa. Y saben que para yo protegerme, muchas veces me disfracé de una persona evasiva o evitativa. Y me hice a un rinconcito, dejé de sociabilizar. Preferible no estar con nadie. Preferible arrinconarme, no compartir con nadie, porque sé que me pueden provocar envidia y eso me duele. Yo ahorita le pongo que me pueden provocar envidia y me duele. No, en su momento yo decía, me pueden lastimar. Me pueden lastimar y yo ya no quiero que me duela, porque pobre, pobre de mí. Y también muchas veces en ese disfraz ofrecí reconocimientos y felicitaciones falsas. No fui una persona auténtica, compañeras. Fui hipócrita, esa es la palabra. Por agradar y para ya no lastimarme más, no fui auténtica, no fui sincera, fui hipócrita. También muchas veces di a conocer información negativa acerca de otras personas. Hoy ya no lo hago, pero en su momento pasa la voz, como ese telefonito descompuesto. ¿Cuántas veces en lugar de decir no, la verdad no te puedo informar? Hoy ya sí lo digo, cuando vienen y me preguntan alguna situación de alguien más y le digo, no, la verdad es que esa información no la tengo yo, pero puedes encontrar en tal lugar
a la persona que necesitas y pues le puedes preguntar directamente. Pero en su momento yo me di el permiso de compartir lo que no me importaba, porque no me importaba dar una información, fuera buena, fuera mala, o sea, ni emitir ningún juicio, pero lo hice. En otros momentos también desarrollé una actitud de superioridad hacia otros. ¿Cómo me ganó el mejor? Me quiero ver soberbia, me quiero ver que yo puedo, para que no me duelan tus logros, tus éxitos, lo que tú estás obteniendo. Y pues la que ya les compartía, el pobre de mí, ¿no? Bien mártir. Les doy y no, no. Nadie valora lo que yo les doy. Y me daba cuenta cuando empecé a abrir mi corazón a este defecto, que qué lo había causado, mi egoísmo, mi insatisfacción a través de mi personalidad, compañeras, esas ganas de parecerme a otros. Yo no me aceptaba a mí misma. Pues por eso quería lo que la personalidad o lo que los otros tenían. Esos deseos personales que me rebasaron mucho tiempo. Él me lo merezco, pero a la vez no me lo merezco porque no había una congruencia conmigo. Esas expectativas irreales. Eso que yo me imaginé, que me formé en mi cabecita, desde niña, y ya de grande creí que se podía realizar y todavía le aumenté más. Y cuando descubro todo esto que yo sentía, a través de este defecto, pues sabía que yo tenía que trabajar, compañeras, con esa falta de confianza que yo tenía, con esa pobre autoestima. Tenía que trabajar con esa envidia a la riqueza y aceptar lo que yo tenía a través de mi trabajo, mi dinero, nada más. El saber que si yo quería reconocimientos, honores, aplausos, quien tenía que hacer por ella, por ellos, era yo. Ni siquiera era mi familia. Aquí yo ya no podía meter, es que mi mamá, es que mi papá, es que no me dieron, es que no supieron. No, aquí este era un asunto personal, era mío. Si yo que lo quería, yo me lo tenía que dar. Ese reconocimiento, esos honores, ese trabajo que me hiciera sentir satisfecha. Era de mí para mí. Ya no les tocaba ni a mis hijos, ni al que fue mi esposo, ni al que fue mi pareja, ni a mis papás, ni a mis hermanos, a nadie. Era Nora. Que si yo no me sentía contenta con la persona que era, con mi apariencia física, la que tenía que hacer por ella era yo. Si no me gustaba mi gordura, la que tenía que hacer el ejercicio era yo, no los demás, porque muchas veces hasta me enojé porque me ponían tentación, porque los demás, yo quería que los demás comieran lo que yo tenía que comer.
Y pues no, si mi apariencia física no me gustaba la de fulanita, la de sutanita, o sea, se veían bien a todo dar y yo quería eso, no eran los demás los que se tenían que limitar, yo tenía que trabajar en eso, ya fuera en ejercicio, ya fuera en alimentación, como fuera, pero esa chamba era mía. Y si yo quería sentirme bien, si yo quería sentirme vista, importante, segura, la que tenía que trabajar con sus habilidades y talentos, era yo, compañeras, no, no mis hijos, no mi esposo, no, este asunto se trataba de Nora, porque a mí se me dieron talentos, pero de mí dependía si los usaba o los dejaba guardados. Me dieron habilidades diferentes a cada uno, pero yo quería que ellos usaran como quien dice las mías, así como que ahí te van las mías, úsalas para que me hagas sentir bien. Si yo quería tener avances, si yo quería tener, no sé, viajes, dinero, amistades, la que tenía que trabajar por ellas era yo. Porque la envidia me llevaba a ver lo bonito de las personas, lo bonito que estaban recibiendo ellos, pero luego hubo un momento en el que yo me quedaba pensando, bueno, es que yo quiero todo lo bonito que ellos tienen, pero ¿y el sufrimiento o el esfuerzo por el que tuvieron que pasar para obtener eso? ¿También lo quiero? Ah, no, ese sí no lo quiero. Y entonces me doy cuenta, compañeras, que yo, Nora, tengo que hacerme responsable de este defecto. Este defecto no me lo desarrollaron mis padres. Yo nací, así como me cableó mi poder superior, también viene este y vienen otros, pero yo le di vida a través de mi inconsciencia. Yo le di vida, mucha vida, porque pasaron muchos años para que yo me diera cuenta que este defecto estaba activo en mí y que tenía y que quería cambiarlo, que lo tenía y lo quería cambiar. Y hoy quiero decir que me siento muy contenta en lo que hago. Muchas veces rechacé mi trabajo, la provisión, la bendición de lo que yo hacía, no me satisfacía. Hoy, hoy sé que es una bendición, compañeras. Esto que yo estoy recibiendo a través de darme cuenta. Yo no sabía, pero eso no me eximió de vivir consecuencias. El día de hoy lo sé y trato de atacar a la raíz, no de atacarme a mí, no de atacar a los demás, atacar a la raíz de ese problema, porque tengo derecho a tener lo que los demás tienen, pero yo soy la que me lo tengo que proporcionar, compañera. Así que, bueno, al examinar este tema, para mí volvió a remover, pues, este, emociones, sentimientos, para poderlo soltar, porque por el día de hoy yo trabajo con este defecto de carácter, pero no yo sola, sino con mi poder superior, compañeras. Y bueno,
Esto es lo que yo les puedo compartir a través de mi experiencia y espero que les pueda aportar algo. Muchas gracias por escucharme, por prestarme sus oídos. Gracias, Lore. Hola, muchísimas gracias, Nora, por lo que nos regalaste. Yo fui ganona porque también tengo el otro compartimiento. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar, a la sección de preguntas y respuestas, compañeras. Vamos a iniciar con Sara. ¿Sí podemos grabar? Sí, claro que sí. Bueno, entonces, vamos a pasar a las preguntas y respuestas y recordándoles que, bueno, la próxima semana vamos a seguir comentando sobre lo mismo. Entonces, quien guste puede abrir su micrófono, mandarnos por aquí por el chat y, bueno, pues para que si no se puede hoy, también la siguiente semana podamos seguir abarcando el tema, ¿sí? Adelante, Sara. Gracias, buenas noches compañeros. Mi nombre es Sara, sanando conductas codependientes y emocionales. Yo tengo 3 preguntas para Nora. No sé si hay tiempo para que me pueda contestar las 3 preguntas. Y Sí, madrina de la... adelante. Muchas gracias. Ok, tengo estas 3 preguntas. Una es que mencionas eh, que dices que ahora estás atacando la raíz, ¿verdad? La raíz de este defecto de carácter que es la envidia. Entonces, me gustaría saber cuál es la raíz de tu defecto de la envidia. Ha sido la insatisfacción, madrina, y la ingratitud. Porque todo lo he tenido. O sea, lo que yo necesito, todo lo he tenido. Tal vez no lo que yo quiero, pero no pude ver porque yo no tenía un límite, no me llenaba nada. Insatisfacción. Y por lo mismo que no se llenó, jamás agradecí. Hoy hasta en lo más pequeño, sé que la gratitud me lleva a estar satisfecha con lo que estoy recibiendo y no querer lo que el otro tiene. Porque es muy bueno lo que el otro tiene, sí, pero si tú lo quieres tener, también lo puedes tener, Nora. Nada más que trabaja por ello. No se lo codicies, no lo desees. No lo desees queriéndoselo quitar. Deséalo queriéndolo realizar. Así es como yo hoy estoy trabajando, madre. Sí. Entonces, hay una raíz más profunda. Entonces, ¿de dónde viene esa insatisfacción y esa ingratitud, ¿verdad? Entonces, hay una raíz todavía más profunda. Esta parte, gracias por compartírmelo y, y quiero ver de dónde viene mi insatisfacción y mi ingratitud. Entonces, hay otra pregunta que yo no estoy de acuerdo, pero respeto esta parte que mencionaste y la escribí para decirlo igual como tú lo compartiste. Dice, este defecto no me lo dieron mis padres. Los patrones y comportamientos que yo tengo en este presente vienen de mi primera sociedad, de las personas con las que yo conviví. Y entonces me estoy culpabilizando a mí misma de tener este defecto de carácter que yo no tengo la culpa, ni tampoco mi primera sociedad. Es la vida que me enseñó este defecto de carácter para defenderme. Entonces, puedo ver la raíz que posiblemente viene como, por ejemplo, yo tengo la desvalorización. ¿De dónde viene mi desvalorización? De mi madre.
porque mi madre era una mujer que permitía las ofensas, la humillación de parte del padre. Entonces yo aceptar que traigo la desvalorización, la humillación de parte de mi madre, de permitir que me abusen, no es para juzgar a mi madre, sino para identificar la raíz de dónde viene mi desvalorización. Entonces, yo agradezco mucho tu compartimiento. Es de valientes venir a abrir el corazón y sacar realmente mi defecto de carácter ante todos, ante mi poder superior y ante todos. Y admiro mucho ese valor de venir a abrir un micrófono, abrir una cámara y compartir tu vida. Muchas gracias, Norita. Gracias por tu compartir. Y ahora la última pregunta es, ¿cómo estás trabajando para disminuir este defecto de carácter de la envidia? Sí, madrina. Yo hoy he aprendido estando en un programa, es que yo todo el tiempo tengo que trabajar 1, 2, 3 y 11º paso. Es con lo que hoy estoy trabajando. No sabía en realidad cuál era la voluntad de mi poder superior para mí, porque siempre hice mi voluntad. Entonces, hoy trato de estar en ese contacto con él, en comunicación, y cuando llega, porque les comentaba que de repente mejor déjame aíslo, porque esta persona puede levantar en mí ese deseo de poseer. Hoy ya no me aíslo. Hoy acepto que me gustaría tener, voy a hablar de lo que a mí me gustaría tener, una familia estable, sana. Pero ya no me puedo aislar de mi alrededor, ¿no? Entonces, acepto que no puedo, que lo intenté a mi manera y que solamente Dios me puede ayudar a aceptarlo conmigo y hacer los cambios, si así lo decide, con cada integrante de mi familia, como es mi hijo, mi hija y yo. Y le dejo esas ganas que tengo de que esto funcione en ese tercer paso. Ahí está mi voluntad, Señor. Por favor, son como, mi voluntad es como mis sueños, mis deseos, mis anhelos de que se pudiera realizar. Pero aquí te lo dejo, tú, si es, tú acomódalo, porque en mi vida lo que queda te pertenece a ti. Y digo lo que queda porque pues ya voy avanzadita en años. A mí no me da pena decir mis años, yo tengo 51 años y no los voy a dobletear. Entonces ya lo que queda que él me deje vivir, sé que haciendo esta entrega, me quito esa presión de querer lo que por el día de hoy no tengo, pero que si el poder superior en su voluntad para mí lo tiene, me lo va a dar. Y así, madrina, es como el día de hoy estoy trabajando con este defecto que me robó muchísimo. Muchas gracias, Norita. Muchas gracias por contestar mis preguntas y discúlpame por la parte que te digo que no estoy de acuerdo, que tú te culpabilices de ese defecto. Esto viene de parte de nuestra primera sociedad, segunda sociedad. Yo no tengo nada que ver con esto. Es en la sociedad que yo me incluí, que en la que yo crecí, pero ahora sí soy responsable de hacer este cambio. Te abrazo con el corazón, mi hermosa. Gracias por compartir. Muchas gracias, madrina. Muchas gracias a las dos. ¿Alguien más desea compartir o hacer alguna pregunta? Adelante, Yo, Gris. compañera. Sí, muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias, Norita, por tu compartir, porque, bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos. Soy Griselda y estoy sanando mis conductas codependientes. Mu-
Gris, no te escuchamos. Muchísimas gracias por tu compartir, porque cuando yo inicié en el grupo de CODA, me dio la bienvenida en mis inicios, siendo todo esto y yo no me consideraba en ese entonces, en inicio. Gris, creo que está fallando tu micro. Ah, creo que me sacó el internet. Bueno, una disculpa. Les comento que para mí fue una sorpresa enorme darme cuenta de que yo tenía ese defecto de carácter, la envidia. Y dije, híjole, ni siquiera me podía dar cuenta de la envidia que yo tenía. Y ahorita cuando escuché yo tu compartir, pues fue un viaje a mi pasado y pude estar viendo todo lo que implica para mí este defecto de carácter. Y también puedo darme hoy cuenta de que efectivamente, pues, la falta de un vacío existencial, un vacío de una carencia enorme en el no sentirme querida, no sentirme amada, de que las cosas que yo tenía no me eran suficientes, porque yo provengo de una familia donde pues se me dio lo que mis padres tuvieron y creo que fue bastante comparado con otros hogares y yo no lo valoraba. Sin embargo, pues había otros factores en los que el amor, la comprensión, los cuidados básicos, como el respeto, el cariño, la protección, mm, pues no la tuve. Entonces, pues ahí radicaba el, el vacío, la carencia. Puedo darme cuenta que eso faltaba. Y, y algo muy bonito que a mí me resonó y que yo lo aplico el día de hoy, pues es agradecerle a mi poder superior por todo lo que tengo, que es muchísimo. El simple hecho de estar viva y de tener la capacidad de moverme. Yo agradezco mucho, mucho porque pues me hiciste echarme un clavado a mi pasado y ver todo lo que tengo que agradecer en lugar de envidiar. Gracias, Norita. Un abrazo enorme. Gracias por tu compartir. Gracias, compañera.